Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, Casa de Pan. Estamos contentos porque en esta época, bueno, precisamente vamos a comer mucho o ya estamos comiendo mucho. Me imagino que bastantes han probado la natilla y el buñuelo. Y en otros países, bueno, otros alimentos, las hallacas, los tamales, otras zonas del país, bueno, en fin. Pero lo más importante es que tenemos pan del cielo. Así que vamos a iniciar el día de hoy con un tema sencillo. ¿Por qué la fecha de Jesús, del nacimiento de Jesús o el año en que nació genera tanta polémica y cómo podemos estar seguros más o menos cuándo fue? No es lo más importante, pero vale la pena entender por qué se genera la polémica y qué podríamos nosotros aprender de esto. Ahora bien, vamos a hacer nuestra oración misionera y vamos a comenzar por orar a aquellos países que no celebran la Navidad. De hecho, en muchos está totalmente prohibido. Y inclusive hay sanciones. Pero miremos algunos para que oremos por ellos precisamente. Tenemos el caso de Irán. 99% de la población profesa el Islam. Entonces la gente puede celebrar solamente de manera privada en sus casas. En Arabia Saudita, por ejemplo, el 1% de la población es cristiana. Lo pueden hacer celebrando en privado, pero nunca manifestaciones públicas. En China, aunque las restricciones han cambiado y ya es más abierto, hay lugares, especialmente no en grandes ciudades, donde los ayuntamientos o alcaldías no permiten que en las escuelas y centros públicos haya alguna mención o tipo de celebración en cuanto a la Navidad. Corea del Norte, el país con más persecución al cristianismo en el mundo, está censurado, prohibido, y no puede haber ese tipo de reuniones en la calle, no puede haber decoraciones navideñas. Brunei, este país está totalmente prohibido mostrar algún tipo de símbolo de origen cristiano, no importa si es relacionado con la Navidad. Y desacatar la orden puede castigarse aún con cárcel. Tayikistán, ubicado en Asia Central, están vetadas las tradiciones como los árboles, Papá Noel. Bueno, en ese país la vida social prácticamente está prohibida. No se puede celebrar ni Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y bodas, este tipo de cosas. Somalia. En la República Federal de Somalia, ubicada al este del continente africano, es un estado confesional donde el Islam es el que predomina. Hay cero tolerancia. Las fuerzas de seguridad vigilan que no haya ningún tipo de festejos. Oramos, pero en sí no para que haya fiestas de Navidad, sino para que de una u otra manera puedan conocer de Jesús, aquel niño que nació para salvarnos. Padre Santo, clamamos y pedimos por estos países, Señor, y no solamente son ellos, nombramos 7 por pensar en algunos. En todo lugar donde sea prohibido, donde no haya una oportunidad de reconocer que Jesús nació, Señor, te pedimos que nuestros obreros, los misioneros, nosotros mismos vayamos allí y que haya oportunidad en donde aquellos pocos cristianos que haya, Señor, puedan compartir su fe, así sea de manera privada, recordando que lo importante no es una fiesta, sino reconocer al niño que nació, al cual celebramos, y celebrarlo en nuestras vidas, porque nos ha transformado y nos ha cambiado. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos las gracias, oh Dios. Amén. Muy bien, vamos a leer la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Padre, es tu palabra que, como siempre, con suma urgencia lo necesitamos, Señor. Toca nuestras vidas y corazones a través de esta palabra, Señor.
y que podamos encontrar algo práctico que realmente nos haga ser mejores cristianos y, lo más importante, compartir en estas fechas el mensaje del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, encontramos aquí unas menciones muy importantes. Uno, que Jesús nació. Es la declaración bíblica. Algunos dicen, y leía precisamente en estos días, que, hombre, ¿por qué se celebran el nacimiento de Jesús? ¿O por qué las fechas de toda la humanidad se nombran antes de Cristo y después de Cristo, sabiendo que Jesús no existió? Bueno, los que dicen eso tienen que ignorar la historia. Y si somos honestos intelectualmente, al no reconocer la existencia de Jesús con todos los documentos fuera de la Biblia o fuera de lo religioso que aparecen en menciones históricas de Jesús, entonces tendríamos que negar la existencia de los emperadores, de los césares, de los escritores de textos antiguos, de literatura, en fin, porque todos estos otros personajes tienen mucho menos menciones o apariciones de manuscritos o evidencias, digámoslo, arqueológicas de su existencia. Sin embargo, como siempre viene la pregunta, ¿por qué todo lo de Jesús genera polémica, incluyendo la fecha, la época de su nacimiento? Pero básicamente este pasaje nos está diciendo, Jesús nació. Nos habla de un decreto de Augusto César, emperador de Roma. Pero también nos da un detalle que en la región donde se implicaba el nacimiento de Jesús estaba Cirenio como gobernador. El punto es, ¿cuánto tiempo se tardó en suceder el nacimiento de Jesús a partir de ese decreto? Esto nos empieza a dar una pista para considerar cómo vamos a saber en qué época nació Jesús. Pero hablemos, para no complicarnos, de dos aspectos. Uno, el año del nacimiento de Jesús, y dos, la fecha exacta o aproximadamente el tiempo dentro del año en que Jesús nació. Debemos considerar varias cosas. La primera de ellas es que hoy se está intentando cambiar las designaciones familiares, como es el caso de antes de Cristo, después de Cristo. Recordando que en épocas antes de Jesús se hablaba de epónimos. En la época del rey David, en el año 3 del rey tal, en el año 4 del emperador tal. Pero más adelante en el tiempo, cuando ya el cristianismo fue fuerte en el mundo, se consideró importante marcar la fecha de las historias de la humanidad basado en el nacimiento de Jesucristo. Y eso fue todo un trabajo de un experto, un sacerdote, pero tuvo errores, por supuesto, porque no es fácil. De hecho, no estamos diciendo que fue un mal trabajo. Cualquiera que lo hubiera hecho, lo más seguro es que no tendría claridad exacta de, por ejemplo, en este caso, en qué época nació Jesús. Comenzando por esto, podemos hablar del año 0 o del año 1, y aquí ya la cosa empieza a complicarse. Y como decía, para muchos es mejor reemplazar eso de antes o después de Cristo, y se está utilizando hoy EC, que es era común, y AEC, era antes de la era común o antes de la era común. Y todo para evitar la obvia referencia a Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús a veces cae tan mal entre las personas? Esto indudablemente nos muestra que somos contracultura y que el Evangelio es disruptivo. Pero miremos el año de nacimiento. ¿Nació Jesús antes o después de la muerte de Herodes? El historiador judío Josefo menciona que hubo un eclipse lunar justo antes de la muerte de Herodes. La astronomía, que eso es un dato duro, o sea, es la ciencia, y por los estudios se puede llegar a una conclusión clara, sugiere que la fecha más probable para este eclipse fue el 12 de marzo del año 4 antes de Jesucristo. La muerte de Herodes probablemente ocurrió después de un mes de este eclipse. Eso es lo que se dice más o menos. Cuando hablamos de considerar la muerte de Herodes como una pista para saber la época en que nació Jesús, hablamos en latín. Este es un término que utilizan, terminus ad quem, que quiere decir en el límite en el que murió Herodes. Según esto, Jesús nació no más tarde de marzo o abril del año 4 antes de Cristo. Usted se preguntará, pero ¿cómo pudo Jesús nacer antes de él mismo? Bueno, ya vamos a responder eso. Segundo, el censo de Cireneo, que está también allí,
se utiliza como la fecha basada en el terminus a quo, que quiere decir el término a partir del cual. Según esto, Jesús nació justo antes del censo y de todas maneras es muy difícil precisar la fecha. Bueno, entendiendo todas estas cosas, vamos a más o menos calcular en qué época podría haber sido. Definitivamente, basándonos en los dos personajes que acabamos de nombrar, Herodes y Cirineo, podríamos concluir que Jesús no nació más allá, entre marzo y abril del año 4 a.C., pero recuerde que primero estamos hablando del año. Y para responder a la inquietud, Jesús nació antes de su era porque cuando pusieron la fecha en que más o menos nació Jesús, hubo un error. Inclusive, algunos amplían, y con justa razón, que pudo haber sido 7 a 4 años antes de la era de Jesucristo. Porque este suceso, los más exactos dicen que ocurrió tanto el eclipse, tanto como la muerte de Herodes, o también el asunto de Cirineo. Todo esto ocurrió entre el año 7 o 6, al año 4 antes de Cristo. De tal manera que si somos precisos y, por ejemplo, Jesús nació en el año 4 antes de él mismo, hoy no estaríamos celebrando 2023, sino 2027. Qué interesante. Pero bueno, ahora detengámonos en la fecha de nacimiento, ya no el año, sino la fecha de nacimiento. Para la iglesia occidental, el 25 de diciembre. Cuando hablamos de la iglesia occidental nos referimos a la iglesia que tiene su base en Roma, o sea, la iglesia católica. Para la iglesia oriental, los ortodoxos, el 6 de enero. Sin embargo, hay que ir un poco a la historia y según la mención del censo en la época de Cirenio como gobernador, 6 a 4 a.C., o Cirinio, como usted lo quiera nombrar, sería en la primavera de cualquiera de esos años. Entonces, vamos a mirar la importancia precisamente de la primavera, porque según la muerte de Herodes también sería la primavera. Ahora, ¿qué causó que se dijera 25, 6 de enero? Hasta Hipólito, obispo de Roma en el siglo III, fíjese, muchos años después, no hay una manifestación escrita del interés por la fecha del nacimiento de Cristo. Pero allí en ese momento se decidió en la iglesia y todo esto, y especialmente Hipólito, celebrar el 6 de enero. Luego, con el tiempo, se pasó al 25 de diciembre. Hay que notar que se acostumbró dar estas fechas, o se acostumbraba poner a las fechas paganas que ya se celebraban, cuando llegaba el cristianismo, ya sea por las buenas o por las malas, a imponerse, pues aprovechaban esas fechas paganas y simplemente le cambiaban el honor o la razón por la que se celebraba, pero no variaban la fecha. De tal manera que, por ejemplo, que el solsticio, el sol invicto que se llamaba, es una fecha asociada al mundo grecorromano y se celebraba el 25 de diciembre, el Día del Sol. Entonces, todas estas costumbres de utilizar fechas paganas para poner asuntos cristianos fue muy comúnmente utilizada especialmente por la Iglesia Católica. Ahora, para ser honestos, lo importante no es ni el año ni la fecha en que nació Jesús. Sin embargo, quiero sumar algo más. Lo más probable es que fue en esa fecha entre marzo o mayo de cualquiera de estos años. No es fácil hacerlo. Ahora, tenemos que reconocer que la fecha de cualquier evento histórico, no necesariamente asociado con el cristianismo, es muy difícil de poder decir con tanta exactitud. Y a Dios o a la Biblia se nota que no le interesa que ese sea el tema de mayor importancia. Desde ninguna forma posible o manera es lo que Dios quiere o desea. Lo importante es el nacimiento de Jesús. Pero hay que recordar que también nos ayuda mucho en la pista el entender el nacimiento de Juan el Bautista, que nació 6 meses antes que Jesús. Y también tenemos que el papá de Juan el Bautista, que era aquel Zacarías, que estaba sirviendo en el templo, y en la Biblia hay unas propuestas de la familia de él que le tocaba servir en una fecha específica. Basándose en todo eso se puede llegar a una conclusión que fue entre marzo y mayo. Algunos suelen decir que posiblemente fue entre septiembre y octubre. Hay varias posibilidades y no queremos enfatizar
ninguna de ellas, porque no es el interés de Dios precisamente eso. Lo importante sí es que nació y que nació con propósito, con evidencias de propuestas que no solamente se quedaron en unas teorías, sino que han mostrado la transformación de millones de personas y de culturas a través del tiempo. Así hoy critiquen el cristianismo. Realmente, si usted se ajusta y escucha bien y trata de entender lo que la gente dice cuando critica el cristianismo, no critica al cristianismo, no critica a Dios, no critica la Biblia. Critica es a aquellos que seguimos a Jesucristo, que hemos cometido errores de interpretación de la Biblia y que usamos la Biblia para hacer cosas que no están aprobadas por Dios. Permítame hacerles un ejemplo. Un hombre muy importante de la historia dice que tuvo una visión de una cruz, y por esta cruz vencerás, y arrancó en nombre de Cristo a matar a musulmanes y a matar a pueblos. ¿Creen ustedes que Dios aprueba eso? Entonces, muchos hablan del cristianismo como una religión violenta. No, el cristianismo no es una religión violenta. Muchos seguidores de Jesucristo son violentos y utilizan excusas aún torcidamente, porque utilizan la Biblia y la tuercen hasta donde más pueden para justificar sus actos. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia es muy diferente. Isaías 9, 6 al 7. ¿Qué nos dice la Escritura? Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y este pasaje que estoy utilizando mucho en estos días, pues voy a tratar de compartirlo ahora con un ejemplo de la cotidianidad nuestra en el mundo de esta época. Usted se da cuenta que hoy, en todas partes y en muchos países, Europa, Latinoamérica, América, hay una discusión entre sistemas políticos y económicos que se suelen nombrar como izquierda y derecha, progresismo o, ultraderecha o neoliberalismo. Esas son discusiones políticas de posturas, teorías económicas, pero que lo más interesante es que supuestamente proponen paz, imparcialidad y justicia. Lo más importante es que la Biblia y Jesús mismo, en la demostración de cómo manejaba las cosas, a él no le interesaban las posturas ideológicas como base de la discusión. Respetaba a los que pensaban distinto. Y eso hay muchas cosas en la Biblia que nos lo demuestran así. Sin embargo, él le dio palo precisamente a los de su propia ideología, si hablamos en términos religiosos: fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes. ¿Por qué? Porque a Jesús le importaba y le importa es la verdad. Él es la verdad, no las posturas religiosas que son criticables. Entonces, haciendo esta demostración, encontramos que el verdadero cristianismo lo que propone es un cambio donde haya verdadera paz, no teorías, donde haya justicia e imparcialidad, no sesgos, que es precisamente lo que hacen los extremos. Por eso yo creo en Jesucristo, porque Él verdaderamente es imparcial. Ahora, pero no solamente tenemos ese pasaje donde nos habla de consejos, del poder de Dios, de un padre que responde a la orfandad que hoy hay en los hogares, un príncipe de paz que no funciona o no quiere hacer las cosas solo bajo la norma, sino bajo la transformación del corazón. Que eso es lo que hoy los estudiosos y los teóricos no quieren tocar, porque tocar el corazón, las emociones, lo espiritual es muy complejo y es abstracto. Entonces solamente se remiten a la norma. Nos dice Mateo capítulo 1, 20 al 23. Vamos a ver qué nos dice. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa
Dios está con nosotros. Qué texto tan bello, porque concluye con una frase maravillosa. Lo importante no es el año o la fecha. No, lo importante es que nació. ¿Pero por qué nació? Dice Juan que a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Por eso se le llama Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús, el Salvador de nosotros. ¿No le podemos dar gracias a Dios en este momento y poder compartir a nuestra familia precisamente la nobleza del nacimiento de Jesucristo y su propósito? Jesús quiere estar contigo y conmigo, en tu hogar, en mi barrio, en mi país, en mi trabajo. ¿Por qué no lo recibimos en el corazón y permitimos que su obra nos transforme para que haya paz, justicia y equidad? Padre Santo, estamos alegres de comprender que Jesús nació. Jesús nació directamente del cielo. No estimó como cosa que aferrarse, estar en el cielo y ser el mismo Dios. Se humanó, se identificó con nosotros y por eso hay una empatía, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y te pido, Señor, que en mi vida, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nuestros familiares, en nuestros hogares y en esta época podamos decir a boca llena, Emmanuel, Dios con nosotros, y pronunciar Jesús, el que salvará al mundo de sus pecados. Me ha salvado a mí, salva a mi familia y salva a todos aquellos que estén dispuestos a recibir ese amor bondadoso tuyo, Padre. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia, y especialmente la presencia del Señor Jesús, les siga acompañando en estas festividades. Y nos veremos, nos escucharemos, por lo menos me podrán ver a mí. Yo les espero en nuestra sede de Templo Belén para que celebremos juntos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.